Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase 137 y el día de hoy vamos a hablar ya, bueno, vamos a seguir hablando de la tema de estadística. El día de hoy vamos a trabajar sobre nuestro manual CIME en, en esta página, la página 124. Ya vamos a platicar un poquito acerca de la síntesis de lo que nosotros hemos visto. Nosotros hemos visto un tema muy sencillo que tiene que ver con el hecho de graficar, que tiene que ver hecho con el hecho de la estadística, de estar contando datos, de analizar la información, y también tiene que ver con la parte de la estadística que se llama frecuencia, ¿no? Entonces nosotros ya vimos que el tipo de gráfica que nosotros estamos manejando se le llama un polígono de frecuencia. Recordando, por ejemplo, de esta parte de datos que estamos analizando se llama frecuencia porque estamos contando cuántas veces sucede un mismo evento, ¿no? Agrupando de alguna manera eventos que son similares, ¿no? Entonces, decimos que el polígono, una gráfica de polígono de frecuencia es una gráfica de distribución de frecuencias que se elabora uniendo puntos medios de la base superior de cada rectángulo de un histograma. Prácticamente lo único que estamos haciendo es eh, crear puntitos de todos los datos que hemos conseguido, estar creando puntitos y al final unirlos, ¿no? Claro, vamos a encontrar que tenemos dos tipos de ejes, ¿no? Perdón, en los cuales vamos a poner de un lado una escala bueno, vamos a poner escalas en ambos lados, ¿no? Pero uno va a representar, uno puede representar la cantidad de datos, la cantidad de frecuencias, y el otro es la cantidad de eventos en las que, bueno, en la cantidad de clases, que llaman clases, en las que sucedieron esa frecuencia, ¿no? Entonces dice, la escala de una gráfica es un conjunto de marcas sobre uno de los ejes planos cartesianos que nos da la referencia y nos hace permitir hacer mediciones. Entonces, ¿por qué llamamos escala? Porque podemos tener diferentes medidas, incluso va a llegar un momento en que podemos tener dos escalas sobre la misma gráfica, pero la escala, por ejemplo, sí me dice o podemos generarla, podemos moverla incluso, esa escala, porque tenemos que ver de una manera muy representativa, muy sencilla, los datos que queremos representar. Por ejemplo, eh, si queremos que haya números bueno, que vayan de 5 en 5, que van de 5 en 5, pues sería muy fácil representar una escala, ¿no? Ya que podría utilizar una escala que vaya de 5 en 5 y tomar que mis datos vayan de 5 en 5, entonces generaría lo que es una escala. Entonces eso me ayudaría más fácil a hacer las mediciones sería mucho más práctico entenderlos, ¿no? Esa es una manera. Ahora imaginemos que pueden ir de decimal en decimal, ¿no? Por ejemplo, pueden ir de un décimo en un décimo. Entonces, yo puedo cambiar mi escala, acortarla. Si yo pusiera de un décimo, tal vez sería muy pequeña, ¿no? A comparación de la de 5. Entonces, puedo generar una escala de tal manera que los décimos sean más grandes y puedo hacer una escala mucho más grande, de tal manera que puedo representar los décimos muy claramente eh, sin, eh, sin necesidad de perder lo que quiere representar, porque eso es la práctica. Lo que necesito hacer es en esta parte ver, trabajar o entender de una manera muy práctica, muy gráfica, de que cómo van los datos, ¿no? Y podemos, por ejemplo, poner hacer un pequeño gráfico, una pequeña nota para ver un poquito la diferencia. Venga, supongamos que tenemos una gráfica, ¿sí? Y entonces nosotros sabemos que llevamos algunas marcas que nos indican cuál es el valor, cuál es la medida de lo que es, bueno, cuál es el resultado, quizás la frecuencia, para en este caso, de y por lo regular siempre graficamos recuérdense que hacemos una tablita en la que graficamos, en una tabla de frecuencias, en la que, por ejemplo, imaginemos que tuviéramos que graficar tres datos, ¿no? Y esos datos, por ejemplo, fueran de 5 en 5, entonces 5, 10 y 15,
esta escala me permite, por ejemplo, representar estos datos de una manera. Si yo aquí le pongo que esto va de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, por ejemplo, yo sabría en qué parte colocarlo, ¿no? Y no necesitaría, necesariamente podría dividirlo aquí. Puedo utilizar, por ejemplo, para este mismo, podría utilizar una escala diferente, ¿no? En la que, por ejemplo, yo voy de uno en uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hacia arriba. Entonces, imagínense 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, imagínense, si yo quisiera representar esta misma gráfica, si yo lo hiciera, por ejemplo, en este lado, otro lado vamos a tener las clases, que viene siendo la parte de las ejes de las, igual como lo hemos visto cuando manejamos X y Y, en un plano cartesiano, por ejemplo, estamos también, porque eso también puede llevar una escala, pero por lo regular siempre la escala llevamos del lado de las medidas que queremos representar. Entonces, bueno, aquí sería mucho más fácil decir aquí son 5, aquí son 10, aquí son 15, mientras que en este lado pues tendríamos aquí vamos a tener el 1, el 2, el 3. Y entonces 1, 2, 3. Entonces, esta misma gráfica sería mucho más difícil representarla aquí, porque aquí encontraríamos el 5, quizás en una gráfica más alta representaríamos el 6, el 7, perdón, el 5, el 10, el 15, ¿no? Pero la escala no se nos da. ¿Por qué? Porque es muy grande. Entonces, lo que necesitamos hacer es tratar de buscar una medida que nos ayude para representar a todos de una manera muy fácil, ¿ya? Que, por ejemplo, podemos notarlo de cómo van los datos, ¿no? O sobre qué rango se encuentra, porque a lo mejor podemos encontrar que tenemos datos, imagínense que tenemos otra tabla en la que tenemos, por ejemplo, voy a poner otra vez 1, 2, 3, 4. Entonces, en la que en esta tabla, por ejemplo, tenemos una medida máxima. Siempre buscamos un máximo y un mínimo. En este caso, ¿quién es mi máximo? Perdón, el mínimo es 5, ¿no? Y el máximo es 15. Esta es una manera de que podamos darle una escala correcta. Por ejemplo, ya que podríamos tener que al principio vamos a empezar, por ejemplo, en el 8, ¿sí? Y luego 16, y luego quizás 20, ¿sí? Y luego 24. Sí, podríamos tener estos datos. Podríamos tomar como referencia las medidas las más grandes y las más pequeñas, ¿sí? Y sobre ese sería mi rango, ¿no? De dónde a dónde. Entonces, de 8 al 24, pues tenemos 12, ¿sí? Tenemos que poner dos espacios y podríamos hacer lo que estos espacios pues fueran de 2 en 2, ya que estos son pares. Entonces, empezando de aquí, quizás empezando del 6, ¿no? Diciendo que vamos a empezar en el 6 y luego el 8, luego el 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Y a lo mejor tendríamos esta escala, ¿no? Que me ayudaría a mí a representar esta gráfica sin salirme de la gráfica, ¿no? Porque imagínense, aquí tenemos unos datos y pues, puede ser que nos salgamos mucho de esta gráfica, porque la gráfica, la escala es muy, muy pequeña o no cabría. Entonces, una de las técnicas que es muy importante para yo definir esta escala, pues es tomando el valor mínimo, el valor máximo y ver, bueno, poderlos dividir, ¿no? Por ejemplo, aquí lo estoy dividiendo en 8 datos, en dos, pero por ejemplo tengo cuatro datos, también lo puedo dividir entre el número de 4, CC12 entre el número de 4, y puedo decir lo que si la diferencia, la diferencia entre el menor y el mayor es 12, y tengo cuatro datos a representar, pues obviamente podríamos hacer una escala donde nos vayamos de 3 en 3, ¿sí? Simplemente, y quizás en este caso, mi gráfica pues me quede mucho más comprensible, ¿no? Digamos que vamos a empezar, incluso podemos empezar desde un número más alto, por ejemplo, decir
que el primer dato que voy a empezar es el 8, y luego como voy de 3 en 3, voy el 11, el 14, 17, no, ese sería 8, perdón, 8, 11, 14, 17, quizás 17, 20, 23, 24, ¿no? Y a lo mejor tendríamos esta escala que es un poco más cercana, y sí podríamos representar más o menos, bueno, no se saldría. Lo importante de generar una escala es que no se alargue nuestro eje de las Y, porque se saldría de la gráfica. Entonces, esta es una técnica nada más que podemos utilizar para nosotros generar la escala, ¿no? Tomar el valor mínimo, el valor máximo, restarle al máximo el mínimo y dividirlo entre el número de datos que quiero representar. Eso sería una buena técnica. ¿Sale? Entonces, esa es la escala de nuestra gráfica. Por eso es importante que realicemos una buena escala a la hora de que nosotros realicemos nuestras gráficas, porque de repente nos ayuda a representar de una manera muy visible, ¿no? Y los datos. Y recordando, digo, si nosotros, dependiendo de nuestra escala, se puede hacer más corta nuestra gráfica o más larga. Entonces siempre hay que buscar que nos quede un punto medio, de tal manera que nosotros podamos ver la figura, ¿no? Porque, por ejemplo, si la hiciéramos muy corta, muy pequeña, la de esta sería muy plana, nuestra línea sería muy plana. Si nosotros hiciéramos una escala muy alta, perdón, si nosotros hiciéramos una escala muy grande, en este caso muy grande, perdón, si por ejemplo, si fuéramos en vez de 5 en 5, fuéramos de 15 en 15, la línea que formáramos en nuestra gráfica pues, sería muy delgadita. Si usamos una gráfica muy pequeña, nuestra línea se extendería más hacia arriba, de tal manera que nuestra gráfica quedaría más vertical, ¿sí? Entonces, lo ideal es que busquemos una media para que una escala media para que nuestra gráfica pues quede de esta manera, no tan horizontal, no vertical, pero sí que nos represente de una manera bastante práctica, ¿no? Porque de lo contrario, luego, interpretar los datos de una manera gráfica, de estas dos maneras, pues sería un poco más difícil. Sí es posible, ¿no? Pero lo ideal es que nos quede una escala eh, lo más atendible posible. Por eso es tan importante y relevante saber realizar lo que viene siendo nuestra escala. Entonces ya aquí nos dice que escribamos dos ejemplos de los cuales podemos usar gráficas o cómo los trabajamos. Podemos utilizar bastantes ejemplos. Podemos ver, por ejemplo, las calificaciones que hemos llevado en las materias. Podemos llevar las calificaciones que hemos llevado en total, los números de hermanos que tiene. Por ejemplo, podemos preguntarle a 10 o a cierta cantidad de personas cuántos hermanos tiene, veamos la cantidad de hermanos que tiene, podríamos ver, estar viendo lo que nosotros gastamos a la semana, podríamos hacer una gráfica sobre lo que es el lunes, el martes, el miércoles, jueves, el viernes y sábado y domingo, sobre lo que nosotros gastamos en estos días, sobre el dinero que nos dan, sobre el dinero que pagamos, sobre el dinero que invertimos, podemos ver sobre lo que comemos, sobre lo que no comemos, todo aquello que podamos contar se puede graficar, ¿sí? Entonces, porque la frecuencia es lo que nos dice la frecuencia. La frecuencia nos va a decir cuántas veces ocurre ese mismo fenómeno, esa misma situación, ese mismo caso, cuántas veces se repite, ¿no? Entonces, de ahí nosotros podemos estar graficando esto. Así es que ponemos dos ejemplos, ahorita yo he mencionado bastantes, así es que pueden utilizar cualquiera. Lo que es importante es que pongamos, por ejemplo, quiero saber cuánto dinero tengo, imaginemos esto y generamos unos datos para poder tratar de quizás graficar. Después dice que nos reunimos en pareja, pero obviamente lo vamos a hacer de manera individual. Dice, grafiquen uno de los ejemplos, ¿sí? En nuestro cuaderno de registro de centímetro cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos graficar cualquier cosa, ¿no? Ustedes, es muy importante que elijan bien su ejemplo, ¿no? Podemos, no sé, lanzar una moneda, podemos
no sé, incluso hacer, le llaman tipo experimento, en las que tal vez tome una canica y vea a ver cuántas veces introducí. Podemos hacer lo mismo de las regletas, ¿no? Saber cuántas, ver, por ejemplo, también podemos hacer algo de deporte, eh, tirar una, tirar un balón de básquetbol y ver cuántas veces, cuántos tiros hago, cuántas, cuántas en cesto, ¿sí? Podemos tomar un balón de fútbol, ver cuántas dominadas hago cada vez que hago dominadas. O sea, puede realizar cualquier tipo de eventos. O sea, hay muchos eventos que podemos literalmente graficar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es utilizar esto para nosotros realizar una gráfica eh, dentro de nuestro cuaderno de registro. Y es tan fácil, ¿no? Simplemente como hicimos, por ejemplo, en el caso de las regletas, que simplemente tomamos regletas. Obviamente lo ideal es que no repitamos los mismos ejemplos, porque hay infinidad de ejemplos. Entonces, vamos a graficarlo igual como graficamos y graficamos la, las regletas, ¿no? Y vamos a ver cuántas veces pasó ese evento. O sea que en este caso tendríamos la frecuencia y por el otro lado tendríamos las veces que he hecho ese experimento, ¿no? Por ejemplo. Y eso sería una escala. Entonces, ver una escala de las veces que he pasado bueno, las veces que ha pasado el número de veces que he repetido el experimento, o el número de veces, o el número de días, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con las clases, ¿no? Que tiene que ver con las veces del mismo tipo o el mismo tipo, ¿no? Entonces, también viene acerca de que metimos algunas definiciones que son muy importantes, por ejemplo, lo que es la frecuencia. Vamos a encontrar que tenemos frecuencia relativa y frecuencia absoluta cuando encuentran este tema, porque luego van a encontrar uno que de la frecuencia cardíaca o la frecuencia o la radiofrecuencia. Entonces, no. Tenemos que investigar lo que es frecuencia en cuestión de estadística. Y aquí se van a encontrar que vamos a encontrar dos temas muy relacionados que vienen siendo la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Eh, y el tema de frecuencia absoluta y frecuencia relativa no lo vamos a tocar, quizás lo vamos a tocar más en tercero, pero ahorita simplemente sepan que tienen que relacionarse con eso, ¿no? Existen que se ve, cuando hablamos de frecuencia, hablamos de las veces que sucede un mismo evento, lo podemos definir de esa manera. Que sucede, y matemáticas hablan de que es el número de veces o el que sucede el mismo fenómeno. Así lo conocemos en matemáticas, pero cada uno va a investigar lo que es una frecuencia. Saber lo que es una gráfica de barras, que ya sabemos que que ahorita estamos viendo el tipo otro tipo de gráficas, que es la poligonal, sí, que es la de rayitas, pero ¿qué diferencia existe entre la de gráfica de barras? Es más entendible la gráfica de barras, es más sencilla lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ver qué es una gráfica de barras. Y además, un histograma. Los histogramas tienen que ver con las frecuencias, ¿no? Porque lo que realmente hacemos cuando nosotros hablamos de frecuencias, cuando estamos graficando las frecuencias, estamos graficando eh, estamos realizando histogramas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo la distribución. Se dice que un histograma es la distribución de una frecuencia, ¿no? Y se puede graficar las frecuencias, tan simplemente que es como hacer una gráfica, bueno, para realizar un histograma podemos hacer una gráfica de barras en la que estemos representando lo que vienen siendo las frecuencias absolutas. Sí, o quizás las frecuencias relativas, que es algo que se suele graficar mucho a la hora de hablar de estadística. Pero nosotros vamos a investigar cada una de estas definiciones, ¿sí? Es importante que también nosotros anotemos qué es lo que hemos entendido de esta parte para que nosotros reafirmemos lo que hemos aprendido durante esta etapa, que realmente es una cuestión muy sencilla, es algo muy cotidiano, lo vemos todos los días, ¿no? Entonces ya al final lo que vamos a hacer es, una vez más, vamos a representar vamos a hacer una gráfica que nos dan dos tablas, nos dan las tablas A, las tablas B. Imagínense, ahorita nos están diciendo que cada 2 horas estamos tomando la temperatura de algunos pacientes, o sea, se da las 6, las 8, las 10, las 4, las 6 y las 8 de la tarde, ¿no? Si se fijan, cada 2 horas estamos tomando la temperatura de un paciente. ¿Por qué? Porque imaginemos que el paciente tiene
un caso, no sé, de una infección, porque las infecciones por lo regular nos hacen que nos den temperatura. Entonces, me interesa saber si la fiebre ha bajado, la fiebre ha subido, cómo ha estado la fiebre, ¿no? De este paciente. Entonces, imagínense que tenemos 39.5, 38.5, 38. Como ejemplo, aquí tenemos que realizar una escala. Entonces, ¿cuál sería lo más ideal? Yo creo que como ver la parte de que, si se fijan, están entre los 36 y los 38 máximo, pues lo ideal es que iban de punto 5 a punto 5. Lo ideal es que quizás pongamos una escala que vaya, que empiece desde 37 hasta 38, 39, yéndonos de punto 5 a punto 5 y generar ese tipo de escala para que sea mucho más fácil y no sea tan alargado ni tan planita la línea, porque eso puede suceder si no uso una escala adecuada. Entonces nos dicen que grafiquemos esto. Lo podemos hacer, lo vamos a hacer y de hecho lo vamos a hacer en nuestro cuaderno de centímetro cuadrado. Acá nosotros estamos inventando un ejercicio, nosotros vamos a hacer este ejercicio, vamos a representar con un color al paciente A y con otro color al paciente B para ver una pequeña diferencia de lo que tiene uno sobre el otro. ¿Sale? Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Y les recuerdo una vez más que es importante que estemos mandando nuestras evidencias. Ya tengo algunos, ya he estado revisando material de lo que tenemos aquí en la asesoría. Gracias eh, por facilitarnos, ¿no? Le estamos tratando de trabajar, no dejen de ver los videos y también todas sus preguntas, siempre estar muy al pendiente de todo lo que tenemos, ¿sale? Me despido el día de hoy, se me ha pasado, pero quisiera felicitar a todas las madres en su día, digo, estamos en estos días, se acerca lo que viene, bueno, ya es el 10 de mayo, y desearles que todos se la pasen muy bien en este día tan bonito que es el día del año, en que tenemos la oportunidad de darle las gracias a nuestras madres porque nos dan la vida, ¿no? Entonces, pásenla bonito, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Hasta luego.